Otro año más tenemos que agradeceros que honréis con vuestra presencia la memoria de nuestros dos mártires, Jon Mocha y Basile Marín. Son muchos ya los años en los que se les ha rendido por parte de nuestros camaradas españoles un constante homenaje. Este año hemos elegido como tema de nuestra conferencia el espíritu Majadahonda, legado de una generación, porque es un año significativo para la memoria de los defensores de la cristiandad en la época comunista en nuestro país. Con su sacrificio, Mocha y Marín han marcado un duro y decisivo camino para toda la generación que les siguió. Mircea Eliade escribía el 24 de enero de 1937. En la guerra civil de España, pronto convertida en una guerra de ideologías e intereses económicos extranacionales, han muerto sin duda cientos de miles de hombres de ambas partes, buenos y malos, desesperados o mercenarios, héroes o asesinos. Es difícil de creer, sin embargo, que entre los cientos de miles de muertos se pueden contar algunos sacrificios tan voluntarios como los de Mocha y Marín. Tanto la Revolución Nacional como la resistencia democrático-comunista han encontrado desde los primeros días adhesiones fanáticas. Se han alistado voluntarios de ambos lados, de todos los países. Pero la expedición de los 7 comandantes legionarios rumanos en España, donde lucharon como simples voluntarios en las tropas de choque, ha sido cargada de simbolismo, como cargada de simbolismo hubiera sido también el alistamiento del conde Chano, Litvinov o del general Göring en una de aquellas tropas de choque que tuvieron unas pérdidas de 70%. La problemática moral de un jefe es siempre más dura que la de un simple fanático. Muchas veces, un jefe no tiene el derecho de sacrificarse directamente personal a la mística que promueve. Tanto Jon Mocha como Basile Marín habían dado muchísimas muestras de su espíritu de sacrificio: cárceles, sufrimiento, persecución moral o una juventud vivida heroicamente, responsable, ascética. Este último y fatal ensayo, ir a España, lo eligieron solos, como una suprema muestra de fe y heroísmo cristiano. Ni la más áspera moral humana no les obligaba a sacrificarse, porque su juventud entera fue un sacrificio continuo, y su fanatismo cristiano y nacionalista ha sido probado en innumerables ocasiones. El significado de sus muertes traspasa, por lo tanto, por encima de los valores y el heroísmo viril. La muerte voluntaria de Jon Mocha y Basile Marín tiene un sentido místico: el sacrificio para la cristiandad, un sacrificio que comprueba el heroísmo y la fe de toda una generación, un sacrificio destinado a fortalecer el cristianismo, a dar la dinámica de una juventud. Mártir significa testigo. El que muere por una creencia, confiesa por ella, demuestra a los demás que una creencia así te absuelve del miedo de la muerte, que en ella encuentras un apoyo después de encontrar el sentido de tu existencia. Como el tema de hoy se refiere a las generaciones, tenemos con nosotros a un nieto e hijo de falangistas, siendo él la tercera generación de su familia. Invito al micrófono a Fernando Maqueda, como representante de las juventudes de la Falange. Muchas gracias a la Fundación por invitarme a hablar en este evento. Para mí es un orgullo, un privilegio y un honor. Además, estar al lado de los conferenciantes que hoy van a dar su conferencia, que para mí son signo de admiración y de respeto máximo, todos y cada uno de ellos. Y simplemente, como esta conferencia trata sobre el legado que nos han dejado Mocha y Marín, me gustaría hacer una relación entre lo que podemos aprender de ellos aquí en España, de nuestros camaradas rumanos, para llevarlo a cabo a día de hoy. Los tiempos han cambiado, son unas condiciones completamente distintas, la política es distinta, el cómo se funciona también, pero lo que nos tiene que quedar claro, yo creo, y que debe ser ejemplo para toda la juventud española y para todo el pueblo español, pero especialmente para nosotros los jóvenes, es esa llama que les encendió el corazón a Mocha y a Marín, y esa vocación crítica que tenían al elegir el camino que eligieron, al enfrentarse a lo establecido cuando creen que es incorrecto,
al ofrecer todo lo que tienen, desde su libertad, sus privilegios, absolutamente todo, hasta llegar a dar su vida por su ideal. Ese ideal que, tanto en Rumanía como en España, cada uno con sus características nacionales propias, comparte un sentido profundamente cristiano y un sentido europeo, de una Europa no de los mercados, como quiere la Unión Europea o este tipo de asociaciones más mercantiles que otra cosa, sino una Europa de las patrias, unida como vocación de destino, como cristiandad, como referente universal, porque Europa occidental es básicamente el motor que ha guiado la historia a través de los siglos, y esa relación que nos une a los camaradas rumanos con los camaradas aquí en España, como pueden ser en otros sitios de Europa, pero especialmente Mota y Marín, lo que representan al dar su vida por nuestra gesta nacional, de lo cual debemos estar eternamente agradecidos. Lo que debemos aprender de ellos es esa llama que durmió en su corazón, esa valentía, esa osadía y esa consecuencia en el pensamiento de llevarles a emigrar de su país después de haber sufrido calamidades y de estar realmente perseguidos, a venir a otro país completamente extranjero para ellos y pelear y morir por unas ideas similares, pero por una nación que no es la suya. Eso tiene un valor que no lo podemos cuantificar, y para nosotros, desde luego para las juventudes de la Falange, es un orgullo y son un ejemplo a día de hoy, y gracias a los camaradas de la Fundación que conservan su monumento y hacen la labor que tienen que hacer aquí de reconocimiento y demás, a pesar de que ahora estamos con la memoria histórica un poco perseguidos aquí en España y allí también, en Rumanía. Pero lo que está claro es que si los camaradas de la Fundación no se encargasen, nosotros nos deberíamos encargar de ello, porque creo que hay que hacerlo, hay que mantener ese legado. No por el mero hecho de recordar lo que pasó y los que cayeron, que obviamente es parte de nuestra historia y de la historia de Rumanía, y tenemos que recordarlo, pero no como un mero recuerdo, eso es a lo que quiero llegar. Yo quiero que ese recuerdo, que esa llama que encendió sus corazones, pase a través del tiempo, llegue hasta nosotros, y cuando estamos sufriendo la persecución que sea, o cansados, o damos prioridad a otro tipo de cosas, a través de estos ejemplos de vida debemos saber que ellos son el camino. Cuando, por lo que sea, nos pesa la fatiga, nos encontramos perseguidos, tenemos miedo de hacer activismo político, de las consecuencias que nos puede traer, imágenes y referentes como el de Mota y Marín son los que nos tienen que dar ánimo y fuerzas, y sobre todo responsabilidad, porque para mí militar por mi país, como lo hago en los Juventudes de la Falange, es un privilegio, pero no solo es un privilegio, como para ellos fue un privilegio pertenecer a la Legión Rumana, sino que es una responsabilidad, y esa responsabilidad está equiparable a la responsabilidad que tenemos con Dios de ser buenos cristianos, porque va mucho más allá del misticismo, como ha dicho, sino que para mí afecta directamente al espíritu. Nosotros espiritualmente estamos unidos a los que pelearon por nuestra idea y murieron por nuestra idea. Esa responsabilidad y ese legado es el que tenemos que recibir. Esa llama de coraje es la que tiene que encender nuestros corazones y guiar nuestra vida y nuestro activismo político. Por eso, para mí es muy importante, para los jóvenes de ahora, aunque sea algo que ha pasado hace muchos años, eso no tiene mayor relevancia, porque murieron enfrentándose al marxismo, cosa que hoy no han muerto. Con lo cual nosotros, tarde o temprano, nos tocará enfrentarnos, igual que lo estamos haciendo ahora, al marxismo, o por las armas. Eso lo decidirá el contexto político y a dónde nos lleve cada uno de nuestros actos, pero lo que hay que decir es que nosotros estamos dispuestos, y que el legado y esa llama, que es a lo que voy, que encendió el corazón de Mota y de Marín, sigue hoy vigente, sigue hoy viva, entre otros gracias a la Fundación y a todos los que estamos aquí recordándoles, pero quería llegar más allá, no solo al recuerdo, sino también al por qué hicieron lo que hicieron, cómo hicieron lo que hicieron, que no es nada fácil, y la valentía, la osadía, el arrojo que mostraron, tanto en sus vidas como al final en su muerte. Y para nosotros es, como he dicho antes, un orgullo y, vamos, un ejemplo a seguir, desde luego, para todas las juventudes, y nosotros siempre hablamos como ejemplo, al igual que tenemos los ejemplos aquí en España, como camaradas caídos, pero tiene más mérito todavía un camarada de fuera que viene aquí a morir por nosotros, por nuestros ideales y por la cristiandad y por Europa. Así que simplemente quería hacer ese recuerdo.
No quiero aburriros porque somos muchos conferenciantes y todos van a saber y os van a decir mensajes más profundos que yo, más sabios, y simplemente quería dejar esa reflexión de tenemos que salir de ese nacionalismo y buscar una Europa, un Occidente un poco más unido, no en lo mercantil, sino en lo espiritual, en esa cristiandad, en ese legado, en esa historia, y luchar por una vía que hoy en día no es ni el liberalismo ni el marxismo. Tenemos que luchar por nuestra vía, nuestra tercera vía, no solo por el legado que nos dejamos, sino porque creemos en ello, estamos convencidos que es lo que hay que hacer, y sinceramente creo que es el bien que se oposita al mal, que sería el liberalismo y el marxismo, y creo que es lo que debemos hacer, lo que hicieron Mota y Marín, hasta las últimas consecuencias. Nada más, muchas gracias. Tenemos con nosotros en todas las ediciones de esas conferencias, ya es la tercera, en todos los actos que organizamos aquí en España, a un señor que nos apoya porque los conoció desde joven, siguió fiel al lado de ellos y sigue fiel a la memoria de nuestros legionarios que vivieron aquí en el exilio. Nos imparte cada año una lección de historia sobre nuestra misma legión. Es el señor José Luis Jerez Riesco, que le invito al micrófono. Muchas gracias, Fernando, porque tus palabras han sido para todos los que van a seguir en el uso de este micrófono y de esta palestra, han sido un poco el verdor y la fuerza de la juventud. Muchas gracias porque tus palabras son sentidas, sinceras y extraordinarias. Queridos amigos y camaradas hispano-rumanos, la presencia puntual e inexcusable en Majadahonda, a mediados de enero, al despuntar de cada nuevo año, de nuestros magníficos camaradas llegados de la lejana Rumanía, no es una convocatoria o una asistencia de romería, ni tampoco es la típica peregrinación a un lugar consagrado con la sangre de los mártires de la última cruzada de la cristiandad, que tuvo por escenario los campos, las tierras y las ciudades de España. La constancia y la perseverancia de los aquí congregados, como rito y liturgia, llena muchas veces de sacrificios y de imponderables, es un sentimiento, es una vibración mística, es un mandamiento y es una obligación moral ineludible. En la reafirmación plena, la confirmación renovada anualmente de los ideales eternos, y repito, de los ideales eternos, de quienes como Ion Mota y Basile Marín se inmolaron en su defensa y cayeron dando testimonio de su fe y de su compromiso. Ellos, Mota y Marín, nos enseñaron empíricamente que las balas no pueden matar el espíritu, que la pólvora puede ser como el trueno, que anuncia la tempestad inminente, pero que siempre, siempre, cuando descargan los negros nubarrones, es el preludio sonoro de la bonanza. Aquí, entre nosotros, en esta santa hermandad que fragua el espíritu de Majadahonda, asociado a este lugar mágico, permanece el carácter sobrenatural de nuestros mártires Mota y Marín, que murieron para anudar los vínculos de fraternidad entre los camaradas rumanos y españoles, que luchan y sienten idéntico y diario. El espíritu de Majadahonda es una emanación del alma imperecedera de Mota, el santo valiente, así se le llamaba, y de Marín, el héroe temerario, que ha aprendido en este lugar de llamada, de cita y de purificación. Ellos eran miembros principales del movimiento de la Guardia de Hierro, de la Legión de San Miguel Arcángel, rumana, y formaban parte al unísono de la 21 compañía de la 6ª bandera de la Legión Española, que se batía con denuedo por la noble causa de Dios y de nuestra milenaria civilización. En ellos se encarnaba el anhelo del capitán de la Guardia de Hierro, Cornelio Celea Codreanu, cuando propugnaba que en las filas de la Guardia de Hierro sus militantes entraban como hombres para formarse y salir como héroes. El espíritu de Majadahonda es una actitud ante la vida y frente a la muerte.
el espíritu de Majadahonda es simultáneamente lealtad, desafío, trinchera, bayoneta, martirio y, naturalmente, es cruz y arco triunfal, como esta mañana hemos asistido a la ceremonia. Mota y Marín supieron llevar hasta las últimas consecuencias, sin titubeos de ninguna clase, las máximas de su juramento, prestado con honor de mantener intacta la fe inquebrantable en Dios, la voluntad de permanecer enhiestos, firmes e impertérritos en medio de la tormenta, la renuncia y el desprendimiento de todo lo terrenal y el servicio a su patria y a la cristiandad en cualquier contingencia con un amor infinito. Supieron poner en práctica las 6 leyes capitales por las que se regía su acendrada norma de conducta: la ley de la disciplina, para vencer; la ley del trabajo, realizado con alegría; la ley del silencio, para evidenciar la elocuencia de los hechos; la ley de la educación, para la formación integral en la senda de la sabiduría y del heroísmo; la ley de la ayuda a los camaradas más necesitados; y, por último, la ley del honor, llegada la hora de morir en el combate. Ambos, Mota y Marín, eran dignos portadores de valores eternos, lo que les hacía a ellos imperecederos. Sucumbieron como víctimas expiatorias, en la palabra exacta del jonsista Juan Aparicio, para que la cruz continuase erguida y la estirpe de Corromana no se extinguiera jamás. Nuestros gloriosos camaradas Mota y Marín eran la antítesis, pues, del espíritu materialista y judaico que invade y corroe con metástasis aparentemente incontenible la médula espinal y el cuerpo social en nuestros días. Fue, por tanto, una auténtica premonición que Ion Mota, abanderado del movimiento estudiantil nacional en Rumanía, su descomunal y valiente desafío que hizo a la prensa judía de la época, que por medio de la mentira y la desinformación todo lo inundaba y pervertía por su aversión congénita la verdad. Mota era consciente, como enseñaba en Rumanía el profesor Cuza, que había que descubrir e identificar perfectamente al enemigo agazapado en sus embustes. A Ion Mota se debe la traducción del francés en lengua rumana, siendo estudiante en la universidad, del famoso y revelador texto de los protocolos de los sabios de Sion, que dictó en Orastie, su ciudad natal, en 1923, cuando apenas contaba 20 años, para dar a conocer a sus paisanos los siniestros planes de dominación mundial y los manejos de Judea, que en el mismo se consignan y se contienen. Libro cuya lectura se hace hoy más que nunca imprescindible, para contrastar el inexorable cumplimiento de los designios que preconizan los judíos, a modo de profecía calculada, y tratar de poner remedio a la degradación en la que pérfidamente estamos inmersos, atrapados en las redes de sus abominables intereses de odio atávico e incondicional, denunciadas repetidamente por Ion Mota. El batallador y cuñado del capitán Codreanu, Ion Mota, letrado, abogado, fue siempre un gran luchador contra el egoísmo salvaje de los que quieren erigirse en amos absolutos del orbe, quitándoles las caretas de su fariseísmo e hipocresía y denunciándoles como los peores enemigos de la humanidad. Puso en evidencia Ion Mota en sus artículos de lucha y de ardor juvenil que, dado el principio fundamental de la moral cristiana de amor al prójimo, era evidente que la moral mosaica es exactamente lo contrario, es decir, la emulación y avaricia para sí mismos y el odio perpetuo y sempiterno para los demás pueblos de la tierra. Abogó Mota siempre por la vida sana, justa, noble, esforzada y santa, del altruismo y de la elevación del ser humano frente a la codicia del mercantilismo y la usura de sus valedores. Reconocía la extrema paciencia de los pueblos que soportaban estoicamente la oprobiosa y fanática tiranía judaizante y apelaba, siguiendo el ejemplo de Cristo, a empuñar la fusta como autodefensa para expulsar definitivamente a quienes de forma cotidiana profanan los más elementales derechos y los sagrados valores que anidan en el alma de los pueblos soberanos. Era la eterna discordia entre el materialismo absorbente y su servidumbre,
que todo lo corrompe y contamina, y la profunda liberación espiritual y moral de los hombres de buena voluntad, infundidos de un ideal superior de servicio y sacrificio, en aras de la comunidad y no para beneficio propio, exclusivo y excluyente, como ejerce y practica con malas praxis la tiltada en los evangelios por la voz más autorizada de la humanidad, por su divina providencia, el estigma de la raza maldita. Para entender en su plenitud el espíritu de Majadahonda, es preciso leer, meditar y colocar entre nuestros libros de cabecera, además de las obras de Codreanu, Pentrus Legionari, para los legionarios, traducida en su versión española como Guardia de Hierro, el libro de Ion Mota, El Hombre Nuevo, donde se contienen la antología de sus artículos que configuran todo un cuerpo de doctrina y de estilo de vida ascendente. Basile Marín era un prestigioso e insigne abogado, como su entrañable compañero Ion Mota, doctor en Derecho, grado que alcanzó en la Universidad de Bucarest en 1932, con su tesis defendida sobre el fascismo, quien contrajo matrimonio en el mes de febrero de 1933 con la joven doctora en medicina Ana María Rapola, de origen judío, convertida al cristianismo por amor. Varios años nos honró la doctora Ana María Rapola con su presencia en estos mismos lugares, a donde se desplazaba desde París para ofrendar la memoria de su marido y a los caídos de la Guardia de Hierro, siempre presentes. Con especial recuerdo retengo con nitidez las dilatadas y amenas conversaciones que mantuve con la viuda de Basile Marín durante sus desplazamientos hasta el arco del martirio y de la victoria sobre la muerte de los dos héroes rumanos, levantado en su honor, y que se erige como un baluarte simbólico bajo el cielo de Castilla, en las que con emocionadas palabras me hablaba Ana, bajo la inclemencia del frío vegetariano, con justificado orgullo de la personalidad, talento y laboriosidad de su marido. Al igual que Mota, Basile Marín puso el dedo en la llaga de las nefastas y torticeras maniobras de las finanzas internacionales manipuladas sin escrúpulo por los mercaderes insaciables del capital y del dinero. El espíritu de Majadahonda es un bastión que hay que preservar como una reliquia, como una alianza espiritual perenne, porque encierra en su profundo significado las líneas maestras, los 4 puntos cardinales signados y rubricados con la doble letra capitular M de Mota y Marín, que forman justapuestos los arcos del monumento a los legionarios rumanos de la Guardia de Hierro, caídos por Dios y por España en 1937 en el Altozano de Majadahonda. Mota y Marín han sellado con su sangre derramada el camino astral que abrió la historia de Europa el emperador romano de origen español Trajano, y han hermanado para siempre a los camaradas legionarios de la Legión de San Miguel Arcángel con sus camaradas de la Falange Española en unidad de pensamiento y de sentimientos sin fisuras. A este mismo solar llegaron quienes, con su pensamiento puesto en Dios, en su estirpe y en los camaradas que les precedieron, imbuidos de una fuerza invencible con moral de victoria, con sus lazos de afecto y amor, entonando las canciones de la época de Esteban el Grande, engarzadas con el cántico del Despertad Rumanos, el himno de la Legión, que enardecía sus voluntades para concebir al hombre nuevo, con el que soñaban redimir lo más bello, lo más alto, lo más sabio, lo más fuerte, lo más heroico y lo más noble espiritualmente que duerme en la naturaleza del alma de los justos. Al invocar por última vez en mi alocución sus nombres, brotará de nuestros labios el eterno y actualizado presente. Camaradas Ion Mota y Basile Marín, presente. Multum est mult, viva Rumanía legionaria, arriba España. ¡Arriba! Tiene la palabra el jefe de la Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación George Maldu por habernos invitado, por celebrar estos actos en recuerdo de 2 hombres extraordinarios. Me han precedido 2 camaradas, uno que representa a la juventud de la Falange y otro que representa una sabiduría de todos conocida, auténticas lecciones de historia y de oratoria, como es José Luis Gaya. Me une con el primero de los oradores, Fernando Maqueda, la amistad, primero en la militancia en LEN y en segundo lugar la amistad que he tenido con su padre y con su tío durante muchos años en la primera línea de la Falange. Voy a tomar 2 puntos
de estos dos oradores precisamente para una intervención corta, pero que quiero que quede, quiero reseñar. Ha dicho Fernando Maqueda, y ha dicho muy bien, que debemos recoger el legado de Montemarín y de cuantos cayeron en la Cruzada de Liberación Nacional y en la guerra subsiguiente, en la Segunda Guerra Mundial, pero acomodado a estos tiempos. Hoy el enemigo no es el comunismo está derrotado. Hoy el enemigo es la Cuarta Revolución. Y efectivamente ahí es donde debemos, frente a esa revolución, frente a esa falta de valores, porque ni siquiera son valores, son contravalores contra los que debemos enfrentarnos. Hay dos cosas de la Guardia de Hierro, en el libro que ha mencionado José Luis Jerez, importa el libro La Guardia de Hierro del capitán Codreanu, fundamentales. Uno es tres puntos: trascendencia, renuncia y estirpe. Y son así. Trascendencia porque el movimiento legionario, y lo explica muy bien Codreanu, el movimiento legionario se basa en una cuestión, en un principio, en un bien supremo, que es nación y raza. Raza entendida, cuando lo explica, cuáles son los valores de la raza, los valores materiales, el tigre que llevamos dentro, el derecho a la subsistencia a cualquier precio. No. El valor de la raza es el de la trascendencia. Codreanu creía, como su movimiento legionario, él enseña su movimiento legionario, que las naciones y las razas son entidades que nacen, pero que tienen trascendencia en el paraíso, que tienen una consecución histórica desde el momento en que se constituyen hasta después en los cielos. Y él se basaba en las lecturas de San Juan en el Apocalipsis. Las naciones se postrarán ante el Señor y las razas las gentes se postrarán ante el Señor. Esas naciones han de persistir. Por eso el sentido es trascendente. El sentido del nacionalismo y del concepto de raza romano es un concepto que une a las generaciones anteriores, a las presentes y a las futuras en una misión. Y lo dice muy claro. Hay una línea, nuestra raza, la raza romana, la nación romana, ha subsistido durante siglos por la línea del deber. Se ha enfrentado a los peligros que la amenazaban. Se ha enfrentado con enemigos poderosos y siempre ha salido victoriosa porque ha sabido mantener la entereza. Y se preguntaba a sí mismo, ¿seremos nosotros los únicos que nos apartaremos de esa línea del deber y cedemos ante la amenaza? Evidentemente no fue así. Ellos cumplieron con su deber y entregaron el testigo a las siguientes generaciones limpio, una bandera limpia, una historia limpia, una historia heroica. Pues bien, hoy la nación y la raza están amenazadas no por el comunismo, ni muchísimo menos. Están amenazadas por una cuarta revolución. La revolución que vemos, hubo una revolución que fue la revolución protestante, hubo una segunda revolución que fue la que rompió la unidad católica de Occidente, hubo una segunda revolución que fue la revolución francesa, hubo una tercera revolución que fue la revolución marxista, pero todas estas revoluciones mantenían unas categorías permanentes ideológicas, morales, e intelectuales semejantes a las nuestras, o por lo menos competían con las nuestras, pero sobre un tipo de categorías de pensamiento. Hoy en día nos encontramos con que todo el pensamiento socialista ha sido transformado por el pensamiento de género, por la ideología de género. Nada tiene ya que ver con lo que había. Los enemigos actuales son unos enemigos absolutamente diferentes. Se puede luchar contra el comunismo e incluso entenderse en el campo de batalla, pero la dialéctica intelectual puede ser entendible. Nada tenemos ya que ver con esta cuarta revolución. La cuarta revolución amenaza la constitución misma del ser humano, amenaza la constitución de las naciones, amenaza los fundamentos de la raza, amenaza los fundamentos íntegros de la moral y íntegros del hombre como ser trascendente. La revolución actual significa aniquilar las naciones, aniquilar las razas y precipitarlas en eso que llaman la multirracialidad y el multiculturalismo, que al final es socavar los cimientos de la civilización occidental, socavar los cimientos de la civilización romano-cristiana y socavar los cimientos de la civilización europea. Eso consiste en la nueva revolución. La nueva revolución significa que el hombre ya no sea hombre, que las naciones no sean naciones, que las razas desaparezcan y que cualquier categoría permanente de la razón sea diluida. Ese es el enemigo actual. Por eso nosotros debemos enfrentarnos ahora con dos fenómenos absolutamente distintos. Uno es la invasión masiva de nuestro continente, del espacio del solar europeo, que se ve amenazado por llegada de millones de extranjeros ajenos a nuestra sangre, y otro
porque esos mismos extranjeros traen unos valores que son lo diametralmente opuesto a nosotros. Es el caballo de Troya que nos ha metido la revolución, la ideología de género para destruirnos. Es un auténtico caballo de Troya. Ellos les abren las puertas, penetran en nuestro solar, penetran en nuestras naciones y constituyen a nuestras naciones en un conglomerado de razas, de subrazas, de guetos, que al final acaban con la conciencia colectiva, acaban con la conciencia racial, acaban con la conciencia nacional y acaban por entregarle eso a unos elementos extranjeros a los cuales ellos solo usan. No es porque ellos sean buenistas, dicen el buenismo solo es una fachada, es porque es la forma de dinamitar los fundamentos de nuestra cultura. Por eso es por lo que meten a esos extranjeros. Porque no puede ser buenismo cuando los salarios son los que son, cuando la explotación laboral es la que es, cuando las condiciones de vida son lo que son. Es igual, son masas humanas que entran simplemente con un fin: demoler las entidades nacionales europeas y demoler la propia Europa, demoler nuestras razas, demoler nuestras naciones, demoler nuestros valores. Ese es el concepto ese es el auténtico enemigo que hay ahora. El comunismo ya no es enemigo porque el comunismo ya está vencido. Y nos encontramos con que para luchar contra ellos tendríamos que repetir el concepto de juramento, el concepto de soldado político que tuvo Codreanu y que tuvo la Legión Rumana, tuvo el movimiento legionario rumano, la Guardia de Hierro y todos los movimientos fascistas. En aquella época existían ejércitos con honor, y así lo probaron en la Primera Guerra Mundial en uno y en otro bando. De esos soldados desmovilizados, de esas masas de soldados desmovilizados, es de donde nacieron los fascismos, es de donde nacieron las masas humanas que formaron los fascismos. Nacieron los cuerpos francos, nacieron los voluntarios de Fiume, nació el movimiento legionario, nacieron todos los movimientos fascistas de esos soldados desmovilizados que habían aprendido en la trinchera el valor del patriotismo, de la camaradería en la trinchera, de la hermandad, del sentido de comunidad militante. Hoy en día no tenemos esos ejércitos. Hemos visto como recientemente la publicación de un libro que era Los héroes del Alcázar fue prohibida por el presidente, que iba a ser presentado el libro en un salón del Alcázar de Toledo, puesto que allí tuvo lugar aquella gesta, y el presidente del GEMET español, la cúpula militar española, prohibió tal presentación para congraciarse con un diputado de Izquierda Unida de Toledo que había protestado porque aquello atentaba a la memoria histórica. Hoy no tenemos ejércitos, no tenemos esos militares gloriosos, no tenemos esos excombatientes, no tenemos nada. Tenemos unas misiones bajo el paraguas americano, bajo el paraguas de la OTAN, que en realidad no son nada, porque luego los que combaten son otros. Y no podemos acudir a esas categorías como era la monarquía permanente, como era el ejército, como era la iglesia. Hoy solo nos tenemos a nosotros mismos. Y para nosotros mismos debemos invocar, por tanto, un nuevo concepto, el de soldado político, el de soldado de la idea. Esos son los soldados fascistas. Esos son las escuadras de Mussolini, esos son los cuerpos francos, las SA, las SS de Hitler, esos son los escuadristas de la Falange, las milicias de la Falange, esos son los legionarios de Rumanía o los ustachas croatas. O los resistas belgas, todos, esos son los soldados políticos. Esa comunidad militante a la que tenemos que acudir si queremos salvar nuestra nación. Y para eso tenemos que tener claro el juramento de la Legión Rumana. El juramento de los legionarios rumanos, el primer juramento, se produce, me da hasta cierto reparo decirlo, sabiendo que hay aquí legionarios rumanos que lo saben mucho mejor que yo. Se produce el día de la festividad de San Miguel y San Gabriel Arcángeles en 1927 y se produce de una manera muy simbólica, pensando en cómo hacer aquel juramento grandioso, aquel juramento irrompible. Recogen tierra de los sitios más simbólicos por heroicismo, heroicidad o por martirio de la tierra rumana. Recogen tierra de todos ellos, la mezclan y la distribuyen ya mezclada en pequeños saquitos, y cada uno de esos saquitos es entregado a uno de esos legionarios. Era un grupo pequeño, pero como escribió muy bien Codreanu, ese grupo tenía, primero, pequeño pero fuerte por su fe en Dios y en la ayuda que la providencia divina iba a dar a esos legionarios, fuerte por su estoicismo y fuerte por su desprendimiento de los bienes de esta tierra. El juramento era defender la raza rumana, defender la nación rumana y cumplir con el destino histórico que Dios le había dado.
Ese juramento es el que nosotros debemos restablecer y como soldados de esa idea saber que nuestro deber en este mundo está primero con Dios, segundo con nuestra patria y con la renuncia absoluta de los bienes de este mundo. Por Mota y Marín, por la Legión Romana, arriba Rumanía, arriba España. ¡Arriba, arriba! Tiene la palabra el jefe de la Falange Española, Manuel Andrino. Gracias, camaradas rumanos. También quisiera dar las gracias a mis camaradas de Juventudes y del SEU que esta noche han velado junto a ellos para que el monumento a Ion Mota y a Basile Marín no fuera profanado. Ha hecho frío, pero ya han estado a la altura de las circunstancias. Cuando Ion Mota y Basile Marín entregaron sus vidas a unos centenares de metros de donde nos encontramos, no buscaron el reconocimiento fácil ni el aplauso gratuito. Vinieron a España a luchar y a morir, por una determinada concepción del mundo coincidente con la que tenían los camaradas de la Falange que mezclaron su sangre junto a la de los seres rumanos que hoy recordamos. Y desde el mismo momento en el que la tierra se empapó con la sangre de unos y de otros, de falangistas españoles y de legionarios rumanos, el destino de ambos quedó sellado para siempre en una unión fraternal que durará toda la eternidad. Porque eterno es el mensaje de amor y de guerra que José Antonio y Codreanu lanzaron a los vientos de Europa y del mundo entero en aquellos convulsos años del siglo XX, donde todo parecía perdido a manos del monstruo comunista y del cobarde e injusto sistema liberal que en nombre de una supuesta democracia llevaba la ruina económica, moral y social a decenas de millones de europeos que caminaban hacia el abismo sin fe y sin esperanza. Y precisamente para alentar esa fe y esa esperanza, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo y otros se lanzaron a la lucha política y entregaron sus vidas con la ilusión de querer cambiar de una vez por todas aquella situación tan injusta que entonces, como hoy, tiraniza, explota y desnaturaliza a nuestros pueblos, convirtiéndoles en verdaderas masas aborregadas que parecen querer olvidar aquella grandeza que convirtió a Europa en el motor del mundo durante la mayor parte de la historia. Aquel mensaje que nuestros camaradas defendieron a sangre y a fuego durante casi 3 años, los que duró aquella sangrienta guerra civil, sigue tan vigente y tan actual como entonces, y me atrevería a decir que aún más, teniendo en cuenta que esta globalización y esta mundialización estúpida nos han impuesto el dictado de oscuros y bastardos intereses que se encuentran en manos del sionismo y de la masonería internacional. Unos intereses a los que nadie vota y que pretenden acabar con los valores que hicieron grandes a nuestras naciones en el pasado, para convertirlas en simples números de una estrategia global de mercado que busca millones de consumidores que en realidad carecen de libertad alguna para decidir sobre su presente y menos aún sobre su futuro. Mienten, y lo saben, en nombre de una supuesta libertad que tiraniza a nuestros ciudadanos, que no llegan a entender, o así lo parece, que forman parte de una sociedad enferma que les impida alcanzar esa verdadera libertad que les permita decidir el futuro de sus naciones y de Europa por extensión. Y el que digamos estas cosas, los falangistas y el resto de patriotas europeos, les sirve a este sistema oscuro y perverso para criminalizarnos, mintiendo sobre el mensaje que queremos hacer llegar a nuestros pueblos e impidiendo de todas las formas posibles que la verdad se abra paso entre tanta mentira. Una mentira que nos prohíbe de forma sistemática decir las cosas como son. ¿Y cuáles son esas cosas que llevamos años diciendo y que nos cuestan persecuciones, procesamientos y detenciones? Pues ni más ni menos que los miles de refugiados que están llegando a Europa, en la mayoría de los casos no lo son, y que son millones los que se disponen a partir hacia Europa para acabar con nuestras costumbres y también con nuestras tradiciones. Como también nos prohíben decir que la inmigración masiva
ilegal y violenta está provocando terror y crimen en la vieja Europa, a pesar de lo que lo quieran esconder la policía y la prensa manipulada. Nos está prohibido denunciar que estos invasores están construyendo una forma de vida paralela con sus propias leyes al margen de las nacionales, que por supuesto ni entienden ni respetan. Camaradas, nos llaman racistas por denunciar la actitud cobarde y traidora del Parlamento y de la Comisión Europea, que hacen un llamamiento a todas estas gentes de más allá de nuestras fronteras para que se instalen en nuestros países en lo que supone ya una verdadera invasión para cambiar para siempre el paisaje cultural y religioso de Europa, haciendo que se hundan nuestros cimientos como obstáculo último para favorecer el internacionalismo. Algo que por otra parte busca la masonería desde su misma fundación y objetivo máximo de su propia existencia. Por eso lanzan a la prensa manipulada al servicio de esta basura de democracia para criminalizar a todos estos partidos patriotas que en Europa se están rearmando y obteniendo resultados extraordinarios en las elecciones. Algo, camaradas, parece estar moviéndose para romper esta tiranía impuesta por el capitalismo y por sus medios afines. Y ello a pesar de las amenazas y de los chantajes empleados para esconder la verdad. Ya no les parecen funcionar sus intentos de criminalizar y de insultar a quienes defendemos la Europa de las patrias frente a la Europa de los mercaderes. Deslegitiman las urnas, esas que tanto quieren y a las que parecen tanto adorar, cuando son buenos o muy buenos los resultados obtenidos por lo que ellos llaman, despreciándoles, populismos de extrema derecha. En ese momento ya no les gusta tanto ese gesto absurdo de echar un papel en una urna de plástico y cargan contra aquellos pueblos europeos que poco a poco van entendiendo que lo que está en juego es su futuro y el de sus hijos frente a ese buenismo estúpido escondido en la causa humanitaria. Camaradas, Ion Mota y Basile Manin ya lo entendieron hace 80 años cuando empuñaron las armas para luchar por la civilización frente a la barbarie que representaba aquel internacionalismo comunista y capitalista que pretendía colonizar Rumanía y España. Una lucha que décadas después sigue librándose y en la que tenemos que implicarnos con todas las consecuencias, no permitiendo que nos cierren la boca los que pretenden darnos lecciones democráticas y, por supuesto, sin ceder ni un milímetro a los que en realidad no tienen otro objetivo que el conquistar nuestro territorio e imponer sus valores tan distintos a los nuestros. Y en la defensa de una Europa tan diferente a la que hoy nos han impuesto, debemos darlo todo como hicieron Mota y Marín. No tengamos complejo alguno los falangistas en luchar contra esta Europa que pretende borrar las señas de identidad de cada una de nuestras naciones, porque siendo grandes cada una de ellas y teniendo un objetivo ambicioso que perseguir y por el que luchar, conseguiremos una sociedad más justa y también comprometida con la verdadera libertad, una libertad que no es la que representa este sistema corrupto y enfermo. Camaradas rumanos, en nombre de los falangistas, que reconocemos vuestro sacrificio y también vuestra lealtad, os mando un saludo fraternal de camaradería y grito junto a vosotros, camaradas Ion Mota y Basile Marín. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba Rumanía! ¡Arriba! Cuando supe que había aceptado participar e intervenir en nuestro acto, pensé que el homenaje sería triple. Teniendo entre nosotros al general Blas Piñar, es imposible no pensar en el heroico Alcázar de Toledo, en su padre, al que siempre se le recordará como el gran amigo que ha tenido el exilio legionario rumano en España, don Blas Piñar. Mi general, tiene la palabra. Buenas
tardes. No es fácil hablar después de haber escuchado a los que me han precedido en la palabra, porque de una manera muy clara y además con sentido de la actualidad, no solo del pasado, han hablado sobre los problemas que aquejan a Europa, a España, a Rumanía y al mundo en general. Pero bueno, yo voy a dar mi impresión como novel en estos actos. Es la primera vez que vengo al acto. Mis obligaciones militares durante muchos años no me lo permitieron. Lo que sí os puedo decir es que desde muy pequeño yo he oído hablar en casa de Mota y Marín. Es más, con esa confusión lógica de la niñez en tiempo y espacio, yo creía que eran españoles. Y que eran además españoles que formaban parte pues, de lo que habían sido los descubridores o los jefes de nuestros tercios, que habían combatido en Europa, que se habían enfrentado al Islam en la batalla de Lepanto. Los ponía a ese nivel. Y eso lo recibes de una formación, de una educación. Con el tiempo he visto que no era así, que pertenecían a una nación que realmente, y a pesar de que nos hemos acercado últimamente, España y Rumanía viven bastante alejadas, no solo geográficamente, sino también desde un punto de vista espiritual. Somos naciones que tienen un origen común, no cabe duda. Roma, el cristianismo, nos une desde hace 20 siglos. Pero también es verdad que a lo largo de estos 20 siglos, nuestra historia, nuestra secuencia, a lo largo del paso de los años, ha sido totalmente distinta. Rumanía ha estado un poco sumergida en estos movimientos entre europeos, cambiantes, de los imperios, distintos imperios que han pasado, ha perdido un poco su consistencia externa hacia el exterior, mientras que España, hay que reconocer que vivió unos siglos de esplendor, que fue la primera potencia mundial, con la defensa clara del catolicismo como cabeza, no solo cabeza eminente a nivel intelectual y espiritual, sino también material. Y en esta lejanía, esta separación, realmente llega un momento en que se rompe para bien. Y se rompe además de una manera un poco circunstancial. Es en la Europa de las entreguerras mundiales, en ese nacimiento de los fascismos, en esa nueva ilusión, no por algo nuevo, aunque la formulación era nueva, sino en volver a los principios de siempre. Yo por eso, y de alguna manera contradiciendo lo de la tercera vía, no me gusta llamar al sentimiento cristiano, nacional e institucional de los valores de la persona como tal, en sí misma, no me gusta llamarlo tercera vía. Nosotros somos la primera vía. Ellos son la segunda, la tercera, la cuarta y la 19ª. No podemos asumir que somos los terceros que venimos a arreglar conflictos existentes. No, ellos han provocado los conflictos con esas revoluciones, la primera, la segunda y la tercera, como decía muy bien Pedro Pablo. Nos encontramos en una situación mucho más difícil. Pero nos hemos encontrado, Rumanía y España, nos hemos encontrado con ese nacimiento de la Guardia de Hierro en Rumanía y de la Falange de España. En circunstancias que en principio no parecían similares, pero que tenían muchos puntos en común. Había sobre todo el origen de una creencia en Dios como base sustancial. En Falange no era lo que preconizaba en esos momentos, porque era una España católica, creyente, y que parecía que eso estaba aceptado. Pero en Rumanía fue muy importante, en la Guardia de Hierro, en hacer esta afirmación rotunda de Dios ante el peligro que había del expansionismo, no solo musulmán, sino sobre todo del materialismo soviético. Y además teníamos una creencia en lo que es la patria, que la patria es mucho más que la nación, porque la nación es, digamos, hasta cierto punto lo material. Toda nación, para serlo, necesita una patria, y nosotros defendemos sobre todo la patria que hará grandes las naciones. Entonces teníamos la comunidad de Dios, teníamos la comunidad también de la patria, y teníamos también la comunidad en una ansia de justicia, de quitarse esas injusticias que había en esta Europa de las entreguerras, de quitárselas de encima, de romper con ese establishment impuesto por unas potencias vencedoras y por unos poderes emergentes como era la revolución comunista que se estaba desarrollando en Rusia. Bien, en estas circunstancias, entonces, compartimos, a veces sin saberlo, estos valores, estos ideales, estas creencias. Pero compartimos sobre todo también una actitud de rebeldía ante esa situación en que se vivía. Era auténtica rebeldía contra las enormes dificultades que había de combatir a un ambiente totalmente contrario. Y además una actitud que llegaba hasta una consecuencia de la entrega de la propia vida, que era lo definitivo. Nosotros estamos dispuestos
en Rumanía y en España. De hecho, los dos grandes jefes, los dos grandes capitanes, dan su vida por la defensa de estos ideales y detrás de ellos muchos de sus seguidores. Bien, pues estos son los lazos que nos unen y nos unen además con esa presencia de aquellos 7 voluntarios que desde Rumanía vienen a luchar por España, porque el movimiento legionario rumano es consciente de lo que está jugando en las tierras de España en aquel momento. Esta sí que es una guerra donde hay unas raíces ideológicas fundamentales. Se está decidiendo el porvenir del mundo. Si en la Segunda Guerra Mundial, más importante desde el punto de vista militar y en sus consecuencias, ya se entremezclan otros intereses, no solo los ideológicos, porque hay intentos expansionistas por los aliados occidentales, por la propia Alemania que tiende a extenderse y por supuesto por la Rusia soviética que tiende a aumentar sus fronteras. Entonces ya hay una tergiversación, intercambio, mezcla de intereses, pero en la guerra de España está claro lo que nos estamos jugando: Dios, la patria y el sentido de la justicia. Por eso, desde un país tan alejado de España como Rumanía, vienen unos voluntarios y no cualquiera. Vienen los comandantes, los más preparados, los que van a dar ejemplo hasta dar su auténtica vida. Esto es lo que nos une a partir de ese momento. Pero es que además empezamos a encontrar más cosas comunes: el sacrificio de los mejores, el sentido de que la vida hay que vivirla por algo importante hasta jugársela y morir de una manera digna, y esto lo une ya no solo a la Guardia de Hierro con la Falange, sino también con la Legión Española, donde vienen a combatir estos voluntarios romanos. Ese grito tan atacado ahora de viva la muerte de Millán Astray tiene un contenido místico impresionante, y de eso, sin necesidad de expresarlo con ese viva la muerte, lo viven tanto en España muchos falangistas, como otros españoles también arrastrados por los falangistas, como en Rumanía los componentes de la Legión Rumana. Entonces, este espíritu, esta actitud, esta entrega es lo que une en aquellos momentos a España con Rumanía, aunque sea por este símbolo poco numeroso pero sí importante de 7 voluntarios que vienen a combatir. Pero es importante tener en cuenta que esta significación tiene su trascendencia. ¿Por qué? Porque las potencias que luego conformarían el eje occidental, los occidentales, los aliados occidentales, en la guerra de España están muy cautamente actuando como neutrales. Están viendo a ver quién es más potente, si esa revolución marxista nueva, la tercera revolución, o ese espíritu nacional en que predominan los sentimientos de Dios y de patria. Van a ver quién tiene más fuerza. Y se dan cuenta que ganan los nacionales, gana Franco, ganan los defensores de Dios y de la patria. Consiguen vencer al comunismo con toda la fuerza y el apoyo internacional que tenían, sobre todo desde Rusia. Y esto les pone en guardia, y cuando empieza a desarrollarse paulatinamente, no fue de un momento, la Segunda Guerra Mundial, está claro por qué toman actitud de ir contra los países del eje, contra Alemania, contra el fascismo, contra el nazismo, porque reconocen que es mucho más peligroso para sus intereses materialistas que lo que es los movimientos nacionales. Entonces, por eso se alían con la Rusia soviética para destruir a estas potencias del nuevo sentido de una Europa nueva que empieza a crecer por todas las juventudes, sobre todo. Es importante tenerlo en cuenta, para ver el desarrollo de lo que es luego la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias, la creación de las Naciones Unidas y sobre todo lo que sufre un país como Rumanía, que es entregado por las potencias occidentales bajo la Unión Soviética, no solo territorialmente, que pierde mucho terreno, sino también caer bajo el poder del comunismo soviético. Esto es, se les entrega a él y a otros países, pero a Rumanía, que es lo que nos interesa ahora, está totalmente claro. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, como muy bien ha dicho Pedro Pablo, el enemigo ya no es el comunismo. Yo creo que en el fondo, permítaseme, nunca ha sido el comunismo. El comunismo ha sido utilizado para meter miedo a las sociedades de que vienen los comunistas. Hábilmente utilizado e incluso, me atrevería yo a decir, fomentado. Porque si yo quiero decir algo que puede ser distinto a lo que han dicho mis antecesores, es que vivimos en una sociedad dominada por la política del miedo. La sociedad occidental actual está totalmente asustada. Asustada porque se promueve el miedo. Se ha promovido el miedo al comunismo, he dicho, durante muchos años. Aquí la reforma política en España se hizo porque venían los comunistas.
y había que tratar de salvarse, porque eran muy malos Carrillo y la compañía. Luego resulta que ni eran tan tantos ni eran tan malos, eran peores los que nos asustaban. Pero igual que ha pasado con el comunismo, ha pasado con el yihadismo, o está pasando ahora con cualquier otro tipo, no solo político, sino de cualquier cosa, el cambio climático. Nos están asustando todo el día. Las enfermedades, aparecen enfermedades que van a acabar con la humanidad. Igual que aparecen la gripe aviar, España se gastó 50 millones de euros en vacunas que no sirvieron para nada, porque la gripe aviar, quitando a las aves, que por eso era su gripe, y alguna persona eso, no tenía tanto peligro. No hace un año, hace año y medio, teníamos el virus del ébola. Era peligrosísimo, ha desaparecido. Bueno, el terrorismo en los aeropuertos nos hacen, de alguna manera la dignidad humana queda por los suelos. Nos desnudan, nos descalzan, nos miran, nos quitan cualquier objeto. Nunca han descubierto absolutamente nada en uno de estos millones de registros diarios que se hacen en todo el mundo a la gente que viaja en avión. No sirve para nada. Sí sirve para una cosa, para mantener el miedo en la mente de los ciudadanos. Ante el miedo nos dejamos manipular, nos hacen leyes nuevas opresivas, limitadoras, nos multan, nos castigan, y todo lo entendemos, porque nos están librando de un mal mayor. No digamos ya del cambio climático, justifica cualquier cosa. Tenemos que dejar de circular, de salir a la calle, de respirar, de hacer cualquier cosa por el cambio climático. ¿Quién sabe por lo que está cambiando el clima? Puede ser que sea por la contaminación, o puede ser que no. Ha habido glaciaciones, desglaciaciones, ha habido tempestades toda la vida, y ahora resulta que toda la culpa la tienen o las vacas cuando respiran, o los coches cuando circulan por las ciudades. Cosas realmente que nos van mentalizando. Bien, lo que quiero decir, España, Rumanía, unidas en un momento determinado, bajo el ejemplo de dos personas que vienen y dan su vida por un ideal que, a pesar de llamarse nacionalistas, no era por su nación, era por algo mucho más importante. Las naciones están al servicio de algo también y aportan su propia personalidad. Si no es así, si no es para la convivencia general y universal, no sirven para nada. Lo que sí está claro es que alguien quiere acabar con las naciones, y para acabar con las naciones está atacando a las patrias y está atacando a las instituciones. Las instituciones son desde la persona, la familia, el municipio, el sindicato, la familia, el trabajo, todo lo que nos movemos, la justicia, la universidad, todo eso está siendo atacado y desmontado para dejar solo un poder mundial que a través del miedo estemos totalmente coercidos y que no sepamos actuar de acuerdo con nuestra conciencia, porque la conciencia se domina desde este poderío cultural que hace bueno lo que era malo y que hace malo lo que era bueno, que es lo que están haciendo. De alguna manera, hasta la Iglesia Católica o las instituciones, por llamarlo ya de alguna manera, como la monarquía, no han caído en esta tentación, sino que son un elemento más de manejar nuestra manera de actuar y de ser cada día. Bien, lo de Mota y Marín en España, ya digo, tuvo repercusión, pero sobre todo en España. No nos damos cuenta de que cuando salen 40.000 voluntarios españoles para luchar en las tierras de Rusia contra el comunismo soviético, el ejemplo es el de Mota y Marín. Salen también de España, de una España de la posguerra, con una situación económica, familiar, de desarrollo realmente difícil, y salen a dejar sus vidas de jóvenes, más de 5.000 caídos que tenemos en la División Azul, lo entregan todo para luchar contra ese comunismo que le consideran un auténtico peligro para el desarrollo de España y de Europa. Entonces, este ejemplo de Mota y Marín no es un ejemplo que quede hoy para hoy, sino que tuvo su reacción inmediata en esta generosa entrega de aquellos jóvenes falangistas, en su mayoría españoles, que se apuntan voluntarios a pelear en la División Azul. Por lo tanto, se ha iniciado un camino, se inició una unión entre España y Rumanía en principios espirituales, en valores, en ideales. Esto es lo que tiene que preconizar hoy día. Y no solo para España y Rumanía, naturalmente. Sabemos que las fuerzas que defienden nuestras creencias no son exclusivas de estos dos países. Los tenemos en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Hispanoamérica, en muchos sitios. Nos falta ese sentido de la unión, ese sentido de nuestra auténtica capacidad. Tener en cuenta que nuestra filosofía tiene que ser lo contrario de lo que hoy día preconiza. Que contra la mentira tenemos que hablar siempre de la verdad, toda claridad. Que al odio le tenemos que oponer el amor, que ante la basura, la
la misma basura que ponen en el monumento a Mota y Marín, nosotros ponemos la limpieza. Que contra el engaño, nosotros ponemos la sinceridad. Siempre decimos lo que pensamos y hacia lo que vamos, no tenemos que ocultar nada, que es distinto de lo que pasa. Contra la traición está la lealtad, el principio de la lealtad. Contra el egoísmo no lo hacemos para nosotros, que bien lo decía el capitán Cuadreano, lo hacemos sobre todo por los demás, la generosidad. Y sobre todo, ante la división, tenemos que preconizar siempre la unidad. Bueno, pues que en este espíritu, que he querido de alguna manera, intentado sintetizar, tenemos que tener siempre el recuerdo, el ejemplo heroico de nuestros dos líderes en vida y también después de su muerte, como son Mota y Marín. Para siempre, para ellos, Mota y Marín, presentes. ¡Arriba Rumanía! ¡Arriba! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba! Muchísimas gracias. Pido disculpas, no era triple el homenaje, se me había olvidado la división azul. Invito al micrófono al representante de la Fundación George Manu, padre Manu Di Giovanni. Eu vorbesc cu fraze scurte și tu traduci. Scurt. Dragi camarazi români și spanioli, Queridos camaradas rumanos y españoles, iubiți frații tu Hristos, queridos hermanos en Cristo, Moța și Marin au murit la 13 ianuarie 1937, la ora 4 și 45 de minute după masă. John Mocha y Basile Marín han dado su vida el 13 de enero de 1937 a las 4:45 de la tarde. Ceasul lui Moța s-a blocat în momentul exploziei. El reloj de John Mocha se quedó parado en el momento de la deflagración. După ce atacul inamic a fost respins, trupurile lor au fost băgate într-o casă. Después de rechazar el ataque, los cuerpos de John Mocha y Marín han sido guardados en una casa Și acoperite cu drapelul României pe care Moța îl avea mereu asupra lui. y cubiertos por la bandera rumana a la que John Mocha llevaba siempre encima. Părintele Dumitrescu Borșa făcea rugăciuni pentru sufletele lor. El padre Dumitrescu Borșa rezaba por sus almas. Apoi a sosit un preot spaniol care a început și el să se roage cu lacrimi. Luego llegó un padre español católico que empezó a rezar también con lágrimas en los ojos. Plângea și se ruga și plângea. Lloraba y rezaba, rezaba y lloraba. După care preotul spaniol a sărutat drapelul României și a plecat. Después de que el cura español besó la bandera rumana y se largó. Acest gest al preotului spaniol Este gesto del cura español m-a făcut să meditez mult mai profund la comuniunea dintre poporul român și poporul spaniol. me provocó meditar mucho más entre la comunión de los dos pueblos, rumano y el español. Comuniune începută simbolic prin împăratul Traian, acum 2000 de ani, Comunión que empezó simbólicamente por el emperador Trajano acum 2000 de ani. hace 2000 años. În Evul Mediu și spaniolii și românii au fost la granița dintre lumea creștină și lumea musulmană. En la Edad Media, tanto los rumanos como los españoles han estado en las fronteras, de la cristiandad y del mundo musulmán. Și a trebuit să luptăm și unii și alții sute de ani pentru supraviețuire. Y hemos tenido que luchar, tanto unos como los otros, durante cientos de años para sobrevivir.
Și apoi, în secolul 20, Luego en el siglo XX ne unește comuniunea dintre cele două imense generații de martiri. Luego en el siglo XX nos unió la comunión inmensa de las dos generaciones. Mulțimea uriașă de martiri spanioli, deja o parte canonizați, La inmensa multitud de mártires españoles ya canonizados, ¿no? parțial, Parcialmente, și o mulțime tot la fel de mare de martiri români care așteaptă să fie canonizați. y igual de inmensa multitud de mártires rumanos que esperan a ser canonizados, beatificados, ¿no? En castellano. În afară de Moța Marin și preotul Borșa, Además de Ion Mocha, Basile Marín y el padre Borja, în Spania au mai luptat 4 legionari de mare valoare, en España lucharon otros 4 legionarios de gran valor: Neculai Totu, Nicolae Totu, Bănică Dobre, Gheorghe Clime și Alecu Cantacuzino. eso no hace falta. Care au fost asasinați 2 ani mai târziu A los que se les asesinó 2 años más tarde de către regimul masonic al regelui Carol al II-lea. del régimen masónico del Carlos II. Deci, n-au murit glorios la Majadahonda, No han muerto gloriosamente en Majadahonda, ci au fost asasinați ticălos sino que han sido asesinados de manera la noi acasă în România. bastarda en nuestro país. Câțiva ani mai târziu, Años más tarde, mii de spanioli și-au vărsat sângele în legendara División Azul, miles de españoles han dado su sangre en la División Azul, pe câmpiile Rusiei, en los campos rusos, soviéticos, și alte zeci sau sute de mii de români au murit în Rusia y otros decenas o cientos de miles de rumanos han muerto en la Unión Soviética, încercând să zdrobească comunismul la el acasă. intentando acabar con el comunismo en su casa. Din păcate, fără succes. Por desgracia, sin éxito. După încă 10 ani, Otros 10 años más tarde, în România comunismul era deja bine instalat en Rumanía el comunismo ya estaba bien instalado de către armata sovietică de ocupație, del ejército de ocupación soviético, închisorile erau arhipline de deținuți politici, las cárceles reposaban de presos políticos, dintre care numărul cel mai important erau legionarii, de los cuales el número más importante eran legionarios, și un fapt aparent minor, y una cosa aparentemente menor, undeva, să nu greșesc, la Galați sau la Brăila, en algún sitio, no quiero equivocarme, en Galați o Brăila, câțiva elevi de 13-14 ani, unos cuantos escolares de 13-14 años, fără nicio afiliere politică, sin ninguna afiliación política, cu suflete curate, dar și foarte naivi, con almas puras, pero también con mucha inocencia, au luat o inițiativă. han tomado una iniciativa: Să scrie o scrisoare generalului Franco. escribir una carta al general Franco. Auziseră ei că generalul Franco a luptat contra comunismului. Habían oído ellos que el general Franco había luchado contra el comunismo. Și au scris o scrisoare în care prezentau problemele din România sub comunism. Y han escrito una carta en la que presentaban lo que estaba pasando en Rumanía bajo el comunismo. Și au pus scrisoarea la poștă. Y han llevado la carta al correo, a los correos, a la oficina de correo. Securitatea a găsit scrisoarea, La Securitate encontró la carta, copiii au fost arestați los niños han sido detenidos și condamnați la închisoare.
y condenados en la cárcel, a pena de cárcel. Acolo, în închisoare, deținuții mai în vârstă En la cárcel, los presos de más edades îi numeau copiii generalului Franco. los llamaban los niños del general Franco. Unul dintre ei Uno de ellos a ajuns în celulă cu tatăl meu. llegó a compartir celda con mi padre. În 1951, la Gherla. En 1951, en Gerla. Era foarte bolnav, Estaba muy enfermo, avea 15 ani atunci tenía 15 años por entonces, și a murit sub ochii tatălui meu. y murió bajo los ojos de mi padre. Mai târziu, într-o poezie, Luego, más tarde en un poema, en una poesía, tatăl meu mi padre l-a comparat cu un înger le comparó con un ángel care a înghețat que se congeló și a plecat în veșnicie. y se ha ido a la eternidad. Se numea Radu Macri. Se llamaba Radu Macri. Pentru a încununa ideea de comuniune între România și Spania, Para... concluzionar, No, coronar, para coronar la imagen de la comunión entre España y Rumanía, mai trebuie spus și numele lui Horea Sima. tenemos de mencionar el nombre de Horea Sima. Timp de aproape o jumătate de secol, Durante casi medio siglo, mișcarea legionară de pe toate continentele el movimiento legionario de todos los continentes a avut centru de comandă aici, în Spania. ha tenido el centro de mando en España. Horea Sima, împreună cu alți români de elită, Horea Sima, junto a otros rumanos de élite, au găsit în Spania nu numai un refugiu politic, encontraron en España no solamente un refugio político, ci și o cultură nobilă, sino también una cultura noble, latină și creștină, latina y cristiana, în care s-au integrat foarte ușor en la que se han integrado con mucha facilidad și la a cărei bogăție au contribuit. y a la riqueza de la que han contribuido. Și au fost primiți cu dragoste, Han sido recibidos con amor, în special de camarazii falangiști spanioli, especialmente por los camaradas falangistas españoles care s-au dovedit adevărați frați de credință și ideal. que se han mostrado como verdaderos hermanos de creencia y ideales. Și după Horea Sima, Después de Horea Sima, prietenul său foarte apropiat, su amigo muy cercano, secretar general al Mișcării Legionare, secretario general del movimiento legionario, Nicolae Roșca, Nicolae Rosca, a continuat timp de 20 de ani, siguió durante 20 años, în ciuda vârstei foarte înaintate, a pesar de su edad muy avanzada, să facă Spania prezentă în România hacer la España presente en Rumanía și să facă România prezentă în Spania. y hacer a Rumanía presente en España. Noi nu avem voie să dezamăgim, Nosotros no tenemos derecho a decepcionar, trebuie să ducem această flacără mai departe. tenemos que llevar esta llama adelante. Todos los mártires rumanos y españoles presentes. Para concluir, estaba pensando, mirando a mis camaradas, quisiera deciros unas palabras. Hace poco tiempo, el mes pasado, he tenido una reunión con un grupo, con unas familias a las que les he presentado una síntesis del trabajo de Nicolae, que es la Hermandad de la Cruz.
John Mocha ha sido el primer jefe de las Hermandades de Cruz de Rumanía. El legado que dejó fue el sacrificio. Para esos jóvenes y niños empezaban los hermanitos, luego la fascia de los amigos y llegaban a ser hermanos de cruz. Cuando absolvían la hermandad llegaban a ser legionarios, que han pasado por todas las secciones. Entre nosotros tenemos algunos de los que llevaron este legado, que era el sacrificio. En las cárceles comunistas, los jóvenes legionarios han sumado cientos de miles de años de cárcel, de los cuales muy pocos han sobrevivido. Quisiera que me permitieran pedir disculpas en rumano. Vreau să-mi iertați că m-am făcut să ascultați numai în spaniolă. Nu știam că veți fi prezenți și mi-este greu să traduc toate discursurile în românește. Anii trecuți, același lucru le-a fost greu dar l-a acceptat cu respect camarazii spanioli. Pentru că este dificil, durează mult și uneori nu potignesc. Vă rog să mă iertați. Muchas gracias. Quisiera pedirles a los oradores, antes de irse, que nos hagamos una foto con la fundación, con los señores que han venido de Rumanía, los señores camaradas, y entregar una insignia para cada orador para conmemorativa de esta. Muchas gracias. Facem o poză cu vorbitorul, cu dumneavoastră și cu domnul Demostene, domnul Dionisie, domnul Marcel, puteți să veniți să ne facem o fotografie cu... Y con eso damos concluido. Pero hay una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo. Por la España, por vosotros, similares de todo lo que han hecho ellos, Mota y Marín. Es una pregunta. En el futuro, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿Por nosotros? Sí, por los españoles. Ya.
habéis hecho ya más que suficiente, sobre todo eso, Mota y Marín, y vosotros con vuestra presencia aquí. Parece poco. Solamente. Tenemos que mantener el monumento, está claro. Yo creo que eso es una cosa material a corto plazo. Está atacado desde muchos puntos de vista, como sabemos, el ayuntamiento, el gobierno, la memoria histórica. El primer objetivo material de visibilización hacia la opinión pública es mantener el monumento. Y alrededor del monumento, pues eso, conferencias, charlas, conocimientos, intercambios, escribir, conocernos mejor y tirar para adelante. Es bastante. Ya sé que se dice porque es la descripción que se da. Gracias por venir. Nosotros tenemos el camino y ellos son los aquellas. Nosotros somos los autores. Gracias por venir. Gracias por venir a España. Gracias.